Muy buenas tardes, jóvenes pensadores. Estamos con un título prescrito más de nuestra convocatoria de noviembre 2020. En esta ocasión, el título prescrito número 3 es una parte amplia, una parte demasiado amplia de nuestro conocimiento se centra en nosotros mismos, como si fuéramos lo más importante del universo, adaptado de Carlo Rovelli. ¿Por qué podría ser esto problemático? Carlo Rovelli es un científico que tiene la particularidad de escribir bastante claro para la gente común y silvestre que no es especialista en temas de física, por ejemplo. Y esta frase, nos dice el título prescrito, es adaptada de él. ¿Por qué podría ser esto problemático? Bueno, antes de continuar, les quiero recordar que esta es solamente una manera de interpretar el título prescrito y que de la misma manera queda prohibido copiar literalmente cualquiera de los elementos de este análisis. Regresando a nuestro título prescrito, ¿cuál es nuestro concepto o nuestros conceptos principales? Nuestro conocimiento, una parte demasiado amplia de nuestro conocimiento, se centra en nosotros mismos. Definitivamente nuestro conocimiento es un concepto fundamental a discutir. Enseguida veremos sus implicaciones. Nosotros mismos. También nosotros mismos tiene varias acepciones, lo podemos discutir a fondo, como si fuéramos lo más importante del universo y finalmente, ¿por qué podría ser esto problemático? Una vez que nosotros tenemos identificadas nuestras palabras y conceptos clave, vamos a pasar a la siguiente parte, la interpretación de estas palabras. Entendemos por conocer todo lo que implica nuestro curso de teoría del conocimiento, que seguramente lo han trabajado con su profesor a lo largo del curso, cómo se produce el conocimiento, cómo se evalúa, cómo se transmite, qué interpretación se le da, cómo se le aplica. Es decir, todo el curso de teoría del conocimiento está encaminado a nuestro conocimiento. Sin embargo, aquí en la otra palabra, nosotros mismos, hay otra acepción. ¿Qué entendemos por nosotros mismos? Lo podemos centrar en una perspectiva personal, vista como el individuo, yo como individuo, es decir, nosotros mismos como personas individuales, o puede tomarse en el sentido del conocimiento compartido, nosotros mismos como toda la especie humana. Lo más importante, ¿qué entendemos por lo más importante? Bueno, algo importante es algo valioso, algo conveniente, con consecuencias e implicaciones a considerarse como primario. Es decir, aquí nos estamos poniendo a nosotros mismos como lo más valioso, lo que tiene las implicaciones con más implicaciones a considerarse. ¿Y por qué resulta problemático? ¿Qué es algo problemático? Algo problemático es algo difícil de entender o de explicar con una solución dudosa que nos lleva a la incertidumbre. Entonces, este conocimiento de nosotros mismos, una parte demasiado amplia de nuestro conocimiento, se centra en nosotros mismos como si fuéramos lo más importante. ¿Por qué podría ser esto problemático? Vamos a ver cómo podemos analizar y discutir este título prescrito. ¿Qué nos pide a discutir? Definitivamente la pregunta que nos está poniendo es ¿por qué esto es problemático? ¿Pero qué es problemático? El que centremos nuestro conocimiento en nosotros mismos y podríamos abordarlo de qué manera podemos conocer sin centrarnos en nosotros mismos. Es decir, si estamos hablando que el ser humano, el conocimiento es propiamente humano, ¿cómo podemos conocer algo sin centrarnos en nosotros mismos? O, visto desde el conocimiento personal, ¿cómo podemos conocer algo a través de las formas sin centrarnos en lo que somos como persona? Eso es algo bastante importante que podríamos discutir. Por otro lado, ¿hasta qué punto una parte demasiado amplia de nuestro conocimiento se centra en nosotros mismos? Aquí lo podríamos discutir en diferentes áreas.
Si lo discutimos en ciencias humanas, pues obviamente todo ciencias humanas está centrado en nosotros mismos, tanto como persona como colectividad, como especie. Sin embargo, si nos trasladamos a otra área, por ejemplo, ciencias, ya no nos centramos tanto en nosotros mismos, ni como persona ni como especie. Sin embargo, tiene sus matices, ¿no? También conocemos la realidad, conocemos el universo a través de un filtro bastante subjetivo. Eso también podríamos discutirlo. ¿De qué manera las áreas estudian al ser humano como lo más importante del universo? Podemos discutirlo en otras áreas, por ejemplo, sistemas religiosos. ¿Cuántas religiones no ponen al ser humano como el centro y lo más importante del universo? Podemos discutirlo en sistemas indígenas, que muchos sistemas indígenas también tratan de descentralizar este conocimiento y sacar al ser humano de este centro y poner, por ejemplo, a la naturaleza como el centro del conocimiento. ¿Bajo qué circunstancias centrarnos en nosotros mismos resulta problemático? Eh, ¿Podemos considerar que es problemático el centrarnos en nosotros mismos? ¿Cuándo sí y cuándo no? Evidentemente aquí hay una amplia gama de respuestas dependiendo el área por la cual lo abordemos, ¿no? Estoy pensando en una área como ética, es decir, tanto desde el conocimiento personal como desde el conocimiento compartido, la ética lo que busca es solucionar problemas comunes, no personales. Existe una moral en común, no existe una moral individual. Entonces, esa es una interesante discusión bajo esta pregunta. ¿En qué medida podemos conocer algo sin conocernos a nosotros mismos? Ya lo habíamos comentado. eh, si el conocimiento es netamente humano, ¿cómo voy a conocer algo sin primero conocerme a mí mismo? Ya lo decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Pero si no me conozco a mí mismo, entonces no puedo conocer algo más. También podríamos profundizar en esta cuestión. Eh, y para discutir más a fondo el título prescrito, yo sugiero centrarnos tanto en el conocimiento personal como en el conocimiento compartido. ¿Qué podemos ver del sujeto en el conocimiento personal? Bueno, en esta relación podemos centrarnos en la oposición sujeto u objeto que ha tenido la filosofía dentro del conocimiento desde hace muchísimos siglos. ¿Quién es el sujeto que conoce y cuál es el objeto o la realidad a conocer? Si lo abordamos desde el conocimiento personal, el sujeto de conocimiento conoce desde una realidad subjetiva, es decir, todas las formas del conocimiento con las cuales yo conozco, como es la razón, la imaginación, la emoción, el lenguaje, nos proporcionan un filtro primario para conocer la realidad. Desde ahí yo ya estoy sesgado por una manera propia de conocer el objeto. Ya lo habíamos dicho, cómo esto resulta problemático desde la ética, cómo sistemas indígenas tiene una manera un poco menos antropocentrista de ver el conocimiento y cómo las ciencias humanas colocan a este ser humano como el objeto del conocimiento, pero lo colocan no como el objeto del conocimiento como fin en sí mismo, sino como la posibilidad de conocer a través del ser humano. Es decir, yo me conozco a través de la psicología, a través de la antropología, a través de la economía del derecho, como condición de conocer otras realidades más adelante. Y por el lado del conocimiento compartido, tenemos en que el ser humano conoce una realidad, pero siempre a través de un esquema propio. Si manejamos las matemáticas o si manejamos las ciencias naturales como áreas del conocimiento compartido, posiblemente tengamos un nivel de objetividad en las matemáticas. Sin embargo, nos han dicho que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza,
que si en algún momento quisiéramos comunicarnos con otros seres, sería a través de las matemáticas. Pero ¿hasta qué punto esto resulta verdad? Es decir, el razonamiento matemático solamente depende de una manera de razonar propia del ser humano. Entonces, cuando estamos diciendo que es un lenguaje universal, ¿en qué medida estamos tomando a las matemáticas como un lenguaje netamente objetivo? Por otro lado, cuando las ciencias naturales las conocemos a través de la percepción sensorial y a través de las diferentes teorías y experimentos, estamos también considerando que tiene un sesgo objetivo. Sin embargo, todas las aportaciones de los científicos lo han hecho desde su perspectiva. Todos los experimentos se realizan a través de un filtro cultural, se realizan a través de un esquema de valores, se realizan a través de una tecnología limitada por un cierto época sociohistórica. Entonces, cuando estamos hablando de que estas áreas, tanto las matemáticas como las ciencias naturales, tienen al ser humano no como lo más importante, podría ser. Sin embargo, si estamos analizando otras realidades, otras dimensiones y otras perspectivas, pero siempre se filtra desde el conocimiento compartido, eh, visto como un sesgo subjetivo y personal, ¿no? ¿Y por qué resulta esto problemático? Bueno, el problema de considerar al ser humano como el centro del universo, hemos tenido diferentes ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad. El racismo, el etnocentrismo, el machismo, son ideologías que derivan de considerar al ser humano como lo más importante. La falta de una cultura que cuide al planeta también es resultado de un pensamiento, de una ideología que considera al ser humano como el dueño de todo. Entonces, esto resulta problemático, ¿no? Por otro lado, también tiene una implicación ética bastante importante. El que yo, como un sujeto de conocimiento, me ponga como lo más importante del universo, quiere decir que no me interesan las demás personas, no me interesa el bienestar, soy un egoísta y no voy a ver por el bienestar de las demás personas. Eh, y esto resulta sumamente problemático. Entonces, yo sugiero abordar tanto el conocimiento personal como el conocimiento compartido desde diferentes perspectivas. Podríamos abordarlo desde la noción oposición sujeto-objeto, podríamos abordarlo desde las áreas que tanto de nosotros usamos para conocer la realidad, objetividad, subjetividad, ya saben, utilizando siempre las formas del conocimiento. Y posteriormente los ejemplos. Recuerden que los ejemplos es para darle una solidez a mi argumentación. Tienen que ser concretos, tienen que ser de la vida real y específicos. Y como ejemplo voy a darme la libertad de poner Cosmos, esta serie muy famosa en los 70 que se ha hecho un remix en este nuevo siglo y que a través de esta serie abordamos diferentes áreas del conocimiento. Les voy a recordar, les voy a recomendar para los que no lo han visto el capítulo 1 de la primera temporada que se llama Escalera hacia las estrellas. En este programa podemos encontrar diversos ejemplos. Parten desde un ejemplo muy concreto como era Giordano Bruno. Giordano Bruno era un filósofo científico de la época que fue quemado por la Iglesia Católica por decir que había otras vidas y otros mundos posibles. También pasan por Spinoza, Spinoza un filósofo que tiene muchos libros referente, bueno, no tiene muchos libros, tiene escritos referente a la ética, en la cual él es un fiel creyente en Dios, pero dice, Dios se refleja en la naturaleza. Y también pone el ejemplo de los polinesios como esta cultura que sale a propagarse, a conquistar otros territorios. Presumiblemente se cree que los polinesios también llegaron a América
y finalmente pasan a las estrellas, a nuestro sistema solar. Entonces es un viaje desde lo particular hasta lo general, haciendo una importante investigación desde diferentes perspectivas, científica, ciencias humanas, filosófica, histórica y científica, a través de qué es lo que es el ser humano y cómo ha llegado a recopilar toda esta gran cantidad de conocimiento desde una perspectiva personal y desde un conocimiento compartido también. Finalmente, para recordarles que nos exige una respuesta este título prescrito. ¿Por qué podría ser esto problemático? Ya saben que no se tiene que dar una respuesta absoluta, sino que hay argumentos, contraargumentos, tampoco se tiene que repetir lo que ya se dijo, sin embargo las conclusiones es solamente un cierre pertinente y recuerden extraer sus implicaciones, es decir, las consecuencias de sus conclusiones. Hasta aquí el análisis del tercer título prescrito. Mucha suerte a los que eligieron este título.